If you look inside the autocratic camp, for example, you also do Cuando examinas el campo autocrático, no encontrarás ninguna discusión sobre la importancia de la autocracia o la dictadura. they have Tienen sus propios sistemas políticos. Ya sea que aprobemos estos sistemas o no, son bastante pragmáticos en el desarrollo de sus economías y en la persecución de sus intereses nacionales. pursuing their Ni siquiera discuten sobre democracia o autocracia. Por lo tanto, no creo que sea lógico. No entraré en más detalles aquí, pero creo que incluso es contraproducente para Washington enfatizar este argumento de autocracia versus democracia. this very argument of autocracy versus democracy. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy, estoy acompañado una vez más por Yevgeny Prierman. Yevgeny es un ciudadano de Bielorrusia y el fundador y director del Consejo de Diálogo de Minsk sobre Relaciones Internacionales. Obtuvo su doctorado en Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick. Nos conocimos a través de nuestro trabajo en el Instituto Austriaco para la Paz. Recientemente, Yevgeny escribió un artículo perspicaz titulado Diseñando una nueva guerra fría a nuestra preferencia, un problema Catch-22. Vamos a discutir sus argumentos ahora. Entonces, Yevgeny, muchas gracias por unirte a nosotros en línea nuevamente. Thank you for inviting me. Gracias por invitarme de nuevo. Es un gran placer. Thanks for that. Well, we are not. Gracias por eso. No nos vamos a centrar en la neutralidad ahora, sino en el argumento que estás haciendo en este artículo. Si entiendo correctamente, estás diciendo que no hay nada inevitable acerca de esta nueva Guerra Fría. De hecho, sugieres que el término, Guerra Fría, ni siquiera es una buena metáfora para entender la situación actual. Comienzas tu artículo discutiendo el dilema de seguridad y la famosa declaración de Robert Jervis de que el tema central de las relaciones internacionales no es el mal, sino la tragedia. ¿Podrías aclarar a qué te refieres con eso? Could you explain what you mean with that? Well, I always thought, as you know, a student of international. Siempre pensé que como estudiante de relaciones internacionales, este principio y los siglos de análisis que lo respaldan deberían ser obvios. Al menos para aquellos involucrados en las relaciones internacionales y aquellos que toman decisiones hoy. Pero parece que no lo son. Tal vez siempre sea más sencillo para nosotros, en nuestros asientos analíticos y togas académicas, criticar a los tomadores de decisiones desde habitaciones tranquilas. Sin embargo, creo que aún deberíamos hacerlo, aunque entiendo la inmensa presión y carga que enfrentan estos tomadores de decisiones. Decision makers are facing. And what I wanted to say. Lo que quería expresar en este artículo es un punto clave. En lugar de centrarnos en las personalidades en las relaciones internacionales de hoy, deberíamos desviar nuestra atención a otro lugar. Todos, especialmente en Occidente, están preocupados por Putin y Xi. Si vas a Moscú, hay mucha discusión sobre las deficiencias de Biden y otras personalidades. Sin embargo, creo que centrarse en estas personalidades es, como mínimo, una pérdida de nuestro tiempo. Está bastante claro que hay mecanismos estructurales y objetivos que impulsan ciertos desarrollos. Estamos observando estos desarrollos. El dilema de la seguridad ha demostrado repetidamente ser uno de estos mecanismos impulsadores. Está bastante claro que esto está sucediendo en este momento. And I think it is pretty obvious it's playing out right as we speak again. And perhaps for Para los espectadores de estudios de neutralidad, no necesitamos profundizar mucho en el dilema de seguridad. Sin embargo, para darles un breve recordatorio, el dilema de seguridad es un fenómeno en las relaciones internacionales. Sucede cuando cada Estado cree que sus acciones son defensivas. Su objetivo es protegerse, especialmente contra cualquier amenaza potencial. Sin embargo, cuando aumentan sus capacidades militares, que creen que son defensivas, pueden enviar una señal engañosa. Esto a menudo es percibido por otros estados como potencialmente ofensivo. Entonces, cuando estos estados ven estas preparaciones, también sienten la necesidad de prepararse para posibles amenazas a su propia seguridad. preparations also thinks that they need to start preparing for potential negative contingencies for Esto nos lleva a lo que nos referimos como la espiral de seguridad. En este artículo, no solo discuto el aspecto militar.
Estoy tratando de hacer un punto que creo que ya hemos superado la etapa donde el dilema de seguridad y la actitud atribucional hacia tus oponentes u otros en las relaciones internacionales ha infiltrado significativamente nuestras vidas. Esto es evidente políticamente y económicamente. Creo que cuando examinamos los debates internacionales de hoy, especialmente en países geopolíticamente significativos, esto es aparente. Todo se trata de las intenciones negativas percibidas de los demás. Creo que en algún momento, estas discusiones ya no se intersectan. Existen en mundos paralelos. Creo que el dilema de seguridad y el enfoque de Irán para lidiar con él es extremadamente peligroso. En este artículo, quiero enfatizar que si prestamos atención a este dilema de seguridad, puede proporcionarnos ideas prácticas. La idea más crucial es que, independientemente de cuánto creamos que el otro lado está equivocado, es malintencionado o tiene la intención de destruirnos a nosotros o al mundo que amamos, la única forma de escapar de la espiral de seguridad es a través de la cooperación y la coordinación. Si no detenemos esta espiral de seguridad, hipotéticamente podría llevar al fin del mundo, especialmente considerando la presencia de armas nucleares. Por lo tanto, la única forma de manejar el dilema de seguridad es comenzar a actuar de manera cooperativa y coordinada. El propósito de este artículo fue responder a un comentario anterior del director de la Red de Liderazgo Europeo, Sir Adam Thompson. Inició una discusión sobre el tipo de nueva Guerra Fría que podríamos querer tener. Su argumento era que ya es hora de que comencemos a considerar los parámetros de esta nueva Guerra Fría. Sugirió que pensáramos en cómo controlar su escalada y gestionarla. Mi respuesta a él fue que, dado el fenómeno del dilema de seguridad, la única forma de manejar la confrontación es comenzar a coordinar nuestros enfoques. Si intentamos hacerlo por nuestra cuenta, unilateralmente o solo con nuestros aliados, no parece muy prometedor. Esto se debe a que siempre estaremos un paso por detrás con nuestros propios planes intelectuales unilaterales. Estos planes solo servirán para empujar la confrontación cada vez más lejos. Sí, según mi entendimiento, estás sugiriendo que el término «Guerra Fría» puede que no sea la forma más precisa de describir la situación actual. Esto se debe a que hay diferencias significativas entre la Guerra Fría original y lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, los conflictos ideológicos a los que nos enfrentamos hoy no son los mismos que antes. No estamos atrapados en el mismo dilema ideológico. En cambio, estamos lidiando con dicotomías ideológicas ligeramente diferentes. ¿Podrías elaborar más sobre estas? El segundo punto a considerar es que incluso si vemos esto como una guerra fría, debemos entender que la razón por la cual la Primera Guerra Fría no resultó en nuestra aniquilación fue debido a alguna forma de coordinación entre las superpotencias. Esta coordinación comenzó a tener lugar particularmente después de 1962, tras la crisis de los misiles en Cuba. Este evento sirvió como una llamada de atención ante el peligro extremo de no tener una línea directa de comunicación entre sí. Actualmente, todavía estamos en una fase en la que estamos destruyendo activamente conexiones. Estamos presenciando el colapso de más y más cosas que aún nos conectan. Tu argumento es que esto es muy peligroso, ¿correcto? Eso es cierto. Para comenzar con la conclusión de mi artículo, estoy tratando de demostrar que nuestras acciones actuales son en gran medida inútiles considerando la dinámica del dilema de seguridad. La única forma de evitar que eventualmente nos destruyamos a nosotros mismos es comenzar a coordinar nuestras acciones e iniciar la desescalada. En otras palabras, incluso si persistimos en nuestro camino actual, que implica una confrontación creciente y redoblar nuestros esfuerzos para desafiar al otro lado, tiene poco que ver con la coordinación o cooperación. Solo hay dos alternativas a esta secuencia continua de desarrollos y eventos. Una posibilidad es que lleguemos a una etapa en la que tengamos un colapso nuclear y nos destruyamos a nosotros mismos. Alternativamente, podríamos llegar a una crisis, potencialmente tan severa como la crisis de los misiles en Cuba. La única solución sería comenzar a coordinar la desescalada. Entonces, en esencia, solo estamos perdiendo tiempo y asumiendo altos riesgos si continuamos en nuestro camino actual y no comenzamos a comunicarnos entre nosotros de una manera cooperativa.
Tendremos que hacer esto en algún momento en el futuro. Sin embargo, volviendo al tema de la discusión sobre la nueva Guerra Fría y el punto que estaba haciendo allí, quiero enfatizar que este no era el enfoque principal del artículo. Solo proporcioné una discusión muy breve y muy básica de este punto. En efecto, lo que estoy sugiriendo es que no sabemos con certeza en este momento. En los términos utilizados por los institucionalistas históricos, nuestra situación actual podría describirse probablemente como un período de disyunción crítica. Sabemos que el sistema internacional anterior, el momento unipolar que surgió después de la Guerra Fría, ha terminado. Es probable que estemos transitando hacia un sistema más multipolar. Podemos discutir sobre las potencias dominantes, a saber, los Estados Unidos y China, y especular sobre el futuro. Podemos tener cierta confianza en algunas de estas especulaciones. Sin embargo, no podemos estar seguros hasta que lleguemos a un punto crítico, utilizando el término de los institucionalistas históricos. Cuando hablamos de la Guerra Fría, a menudo nos referimos a un sistema estable que existía. Pero también debemos recordar que no apareció de la nada. Hubo unos años después de la Segunda Guerra Mundial cuando las cosas eran inciertas. Solo fue a finales de la década de 1940 que ocurrió un punto de inflexión crítico. Este evento dio forma al desarrollo del mundo durante las próximas décadas. Como sabemos, muchas personas que fueron los arquitectos intelectuales de eventos significativos del pasado no creían que esos desarrollos fueran inevitables. Un ejemplo es George Kennan. Muchas personas dicen que pasó unos años de su vida intentando dar forma a la Guerra Fría. Esto fue a través de su famoso artículo del Señor X y algunas otras cosas. Luego, pasó el resto de su vida, varias décadas más, tratando de explicar que esos eventos no eran inevitables. Creía que había formas de al menos reducir los riesgos. Por lo tanto, creo que es importante recordar estos desarrollos hoy. Pasó los últimos años de su vida advirtiéndonos. Nos advirtió que si no somos cuidadosos, terminaremos en la situación en la que estamos ahora. George Kennan fue uno de los que advirtió que empujar a Ucrania hacia la OTAN llevaría a otra guerra. Como se predijo, ha estallado una guerra. Entonces, nos enfrentamos a este problema. Los estrategas de la Guerra Fría temprana, que alcanzaron su madurez política justo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron al mando durante las primeras 2 décadas de la Guerra Fría. Of the Cold War or so. And during that period, we have another generation of people coming to. Durante ese tiempo, otra generación de personas estaba llegando a la mayoría de edad. Este grupo, al que se hace referencia como guerreros tanto en el este como en el oeste, comenzó a desescalar las tensiones. Durante 20 años, trabajaron para resolver el enigma. Entre estas personas se encontraban individuos como Mikhail Gorbachev y Jack Matlock. Matlock fue el último embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética. A lo largo de los años 70 y 80, un gran grupo de personas trabajó para poner fin a la Guerra Fría. Matlock a menudo dice que es una idea absurda pensar en los Estados Unidos de una cierta manera. La Guerra Fría no se ganó, sino que terminó a través de la negociación en 1989. El colapso de la Unión Soviética, que ocurrió 2 años después, fue un evento conectado pero diferente. El fin de la Guerra Fría se logró a través de un acuerdo mutuo. En ese momento, todos creíamos que habíamos llegado al fin de la historia. Avancemos 30 años, y nos encontramos en una situación donde aquellos en posiciones de poder maduraron políticamente durante los años 90 y 2000. Sus carreras políticas se formaron en gran medida durante este periodo. Ahora, una vez más, nos encontramos en una situación altamente confrontacional. Estamos creando narrativas de universos paralelos, o como usted los llamó, burbujas. Estas son las burbujas de información o pensamiento.
¿Podría explicar brevemente su percepción de estas burbujas, dado que tiene la capacidad de atravesar ambas? Bueno, creo que esta es más o menos una situación típica, considerando nuestra historia previa. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Es importante destacar que, a diferencia de la Guerra Fría original, a lo que nos enfrentamos ahora no debería llamarse la nueva Guerra Fría. Esto se debe a que hay algunas diferencias. Todavía necesito explicar cuáles son estas diferencias, y lo haré en breve. Este punto es importante. La generación actual de políticos, que están al mando hoy, es definitivamente diferente a la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos últimos presenciaron las atrocidades y hostilidades de primera mano. Aunque, creo que es importante enfatizar esto cuando leemos memorias de los años de la crisis de los misiles en Cuba. Por ejemplo, vemos cómo muchas personas en el círculo del presidente Kennedy estaban realmente tratando de convencerlo de que la única salida de esa situación era usar armas nucleares. Realmente no importa cómo veían eso. Por supuesto, no estaban sugiriendo usar todo de una vez. Probablemente querían tomar algunos pasos graduales. Pero solo imagina, incluso en aquel entonces, había personas que habían presenciado la tragedia de una verdadera guerra mundial. Sin embargo, todavía argumentaban que la única salida sería usar armas nucleares debido a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se consideraban mucho más fuertes que la URSS en aquel entonces. Si aplicamos esa situación a las salas de toma de decisiones de hoy, me resulta difícil dormir por la noche. Me preocupo por las discusiones que podrían estar ocurriendo a puertas cerradas. Esto es similar a lo que John Bolton tituló su libro, La sala donde sucedió. Se trata de lo que está sucediendo en la sala donde se toman las decisiones. Cada vez experimentamos más este fenómeno de mundos paralelos que mencioné en mi artículo. Todavía tengo la oportunidad de viajar entre estos dos mundos. Conozco a personas, incluyendo a aquellas que están muy cerca de la toma de decisiones en Moscú y las capitales occidentales. Creo que incluso hace 6 o 7 décadas, estos parecían más cámaras de eco que cualquier otra cosa. Fue durante ese tiempo que mi organización, el Consejo de Diálogo de Minsk sobre Relaciones Internacionales, estaba intentando establecer una plataforma en Minsk. El objetivo era facilitar algún tipo de discusión que fuera más allá de estas cámaras de eco. En un momento, creímos que estábamos progresando, pero obviamente, dada la situación actual, no funcionó. Así que ahora, el problema se ha vuelto aún más complejo. ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Cómo se maneja una situación en la que no solo existen dos burbujas paralelas, sino que también hay muy pocas personas dentro de ambas burbujas que realmente entienden la necesidad de encontrar formas de escapar de estas burbujas? Las personas pueden estar motivadas por diversas razones, ya sean políticas o intelectuales. También podrían creer que cuanto más contundentes y severos sean hacia la oposición, mayor efecto disuasorio tendrá. Piensan que este enfoque podría llevar a una situación similar al resultado de la crisis de los misiles en Cuba. Curiosamente, cuando hablo con personal militar de ambos lados de la división, la mayoría de ellos me aseguran que tienen todas las herramientas necesarias para manejar las confrontaciones. Me dicen que no me preocupe. Pueden intensificar su retórica contra el otro lado. También pueden escalar acciones que violen las medidas de control de armas. A menudo comprometemos la transparencia y los mecanismos de seguridad porque todavía tenemos control sobre las cosas. No estoy del todo convencido de esto. Sigo recordándoles que, basándonos en la teoría del conflicto y los relatos históricos, aprendemos sobre hechos previamente desconocidos acerca de crisis pasadas, incluyendo la crisis de los misiles en Cuba. Estudiamos todo esto. Sin embargo, nada de ello sugiere que las cosas puedan mantenerse bajo control, incluso con tecnología avanzada.
Esta preocupación mía puede parecer trivial, pero nos recuerda ciertos periodos históricos. A pesar de las diferentes circunstancias, las personas todavía se encuentran con los mismos dilemas. Sort of circumstances, historical circumstances, people still face the very same dilemmas. And in a way, they are simple, as I put it a few minutes De cierta manera, estas cosas son simples. Como mencioné hace unos minutos, estamos avanzando hacia un punto donde necesitamos desescalar juntos o vamos a cruzar un umbral. Podríamos estar entrando en una nueva era donde las armas nucleares se han utilizado no solo en Japón, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas son, por supuesto, muy peligrosas. Ahora, pido disculpas por saltar de un tema a otro. Si aún quieres que aborde brevemente por qué podría no ser útil pensar en términos de la Guerra Fría sobre los eventos actuales, lo haré. En el artículo, identifiqué dos factores principales. Cold War terms about what is happening right now. I'll do it quickly. So in the article, I basically singled out two. La primera es ideológica, por supuesto. Muchas personas están intentando enmarcar la situación actual en términos ideológicos. Desde los estadounidenses, hay una narrativa creciente de que esto es una batalla entre la democracia y la autocracia. Cuando visitas Moscú, es posible que no escuches el argumento ideológico tan fuertemente como en Occidente, pero aún está presente. Allí, se ve como una lucha entre los valores tradicionales, que Moscú quiere representar y defender, y los valores posmodernos, como lo describirían muchas personas en Rusia. En cuanto a China, no soy un experto, pero por lo que he leído y visto, parece haber una discusión similar a la que se da en Moscú y Rusia. There is a little bit of a similarity to this Moscow-Russian discussion as well. But I think if we just compare today. Pero creo que si comparamos el panorama ideológico de hoy con el del pasado, es bastante diferente. En el pasado, había una confrontación generalizada entre el comunismo y el capitalismo. Hoy, esa confrontación parece menos intensa. Lo que era único en el pasado era la lucha entre dos ideologías universales y expansivas. Estas ideologías presentaban una cierta visión del mundo. Ahora, si observamos los países hoy en día, aplicar el concepto de democracia para analizar la situación no siempre coincide con la realidad. Muchos países en el mundo democrático están cooperando felizmente con aquellos en el mundo autocrático. Esto es especialmente cierto cuando se trata de recursos energéticos. Cooperating with the countries in the autocratic world, especially when it comes to all sorts of energy resources. And we're not talking about Russia right now. No estamos discutiendo sobre Rusia en este momento, que era un tema común en el pasado. Considera las naciones en el Medio Oriente y el entusiasmo de los líderes europeos por fomentar relaciones con ellas. Si examinas el grupo autocrático, ni siquiera encontrarás un debate sobre la importancia de la autocracia o la dictadura. Tienen sus propios sistemas políticos. Ya sea que aprobemos estos sistemas o no, son bastante prácticos para desarrollar sus economías y avanzar en sus intereses nacionales. Ni siquiera plantean el tema de la democracia versus autocracia. Por lo tanto, no creo que sea un argumento válido. No entraré en más detalles aquí, pero creo que incluso es perjudicial para Washington insistir en este argumento de autocracia versus democracia. To be doubling down in this very argument of autocracy versus democracy. The big question I have is whether La gran pregunta que tengo es si las personas que usan este tipo de retórica realmente creen en las tonterías que difunden. Esto es particularmente relevante cuando se trata de la propaganda occidental y la falsa dicotomía de autocracia versus democracia. Es completamente falso. Es fácil desmentir la idea de que a Occidente le importa profundamente la democracia simplemente examinando con quién colaboran. Por otro lado, Estados Unidos ha tenido una alianza muy estrecha con Arabia Saudita. Esta alianza parece estar desmoronándose actualmente. Sin embargo, consideremos a Egipto, donde el primer presidente democráticamente elegido murió en prisión. Washington está bastante complacido con esto y está ansioso por colaborar con al-Sisi y otros. Tenemos numerosos ejemplos, incluyendo el discurso sobre los derechos humanos. Es comprensible por qué China y Rusia no toman en serio a Occidente cuando los Estados Unidos y Europa Occidental simplemente ignoran a los palestinos. Parecen preocuparse solo por los derechos de los musulmanes en Xinjiang.
En cuanto a los derechos de los musulmanes en Palestina, es como si no estuviéramos conscientes de ningún problema, y continúan obstaculizando esto. Este discurso completo es tan increíblemente hipócrita que me cuestiono si las personas realmente creen en él. Sin embargo, también tenemos numerosos contraejemplos. Mongolia es uno que nunca me canso de mencionar. La democracia ha estado desarrollándose de manera hermosa y muy bien durante los últimos 30 años. Todavía hay problemas que abordar y la corrupción sigue presente. Sin embargo, en términos de democratización y transición pacífica del poder, funciona de maravilla. Funciona muy parecido a una democracia parlamentaria multipartidista de Europa Occidental. A China y Rusia no les molesta esto. No tienen planes de invadir e instalar un dictador allí porque no les preocupa. Esto se debe a que Mongolia coopera, tanto con Rusia y China, como dentro de la región. Por lo tanto, esta dicotomía no tiene sentido, al menos en Occidente. Tengo curiosidad por saber si estás notando inconsistencias similares en la narrativa rusa sobre el posmodernismo versus el conservadurismo. Bueno, supongo que sí, aunque el enfoque de los rusos hacia esta narrativa es más una reacción a la narrativa que viene del oeste. No creo que a muchas personas en Rusia, incluyendo a aquellos que crean estas narrativas y a los responsables de dar forma intelectual a esta confrontación, les agrade especialmente esto. Sin embargo, creo que sienten la necesidad de responder. Sienten la necesidad de crear algún tipo de contranarrativa. Este es su método de respuesta. Pero sobre todo, lo primero que escuchas en Rusia de aquellos que consideran las relaciones exteriores es que están tratando de ser realistas. Estoy seguro de que no todos los que afirman ser realistas realmente entienden lo que eso significa. Pero, ya sabes, lo primero que debería significar es que no deberías centrarte demasiado en estas ideas ideológicas, intelectuales y constructivistas. Estas ideas son más sobre constructivismo cuando estás tratando de establecer una plataforma ideológica para todas tus acciones. Sin embargo, si eres un realista, consideras muchas otras cosas. Es por eso que creo que aún sienten que responder es más una necesidad que una verdadera necesidad. Si pueden dejar de lado esta parte semi-ideológica, están felices de discutir otros temas. Pero si no pueden, expanden el discurso. Hubo un poco de esta demanda filosófica de personas que no están profundamente involucradas en las relaciones exteriores e internacionales. En cambio, están más interesados en crear significados y narrativas, y son ellos los que impulsan esta tendencia. A medida que avanzamos, veremos más de eso. Sin embargo, podría ser bastante contraproducente. Países como Rusia o China también tendrán que ser insinceros al respecto. Sabemos que cuando la política de las grandes potencias está en pleno apogeo, son inherentemente más realistas que cualquier otra cosa. Estos países tendrán que centrarse en el equilibrio de poder y cómo promueven sus intereses nacionales, independientemente de lo que sus respuestas ideológicas puedan sugerir. Esto es exactamente lo que observamos durante la Guerra Fría. Por lo tanto, la Guerra Fría es muy útil para ayudarnos a entender estas dinámicas. Sí, estoy de acuerdo. Mi única preocupación es cuando la ideología se vuelve tan poderosa que la gente empieza a creer en ella. Empiezan a creer en sus propias mentiras. En algún momento, necesitas la ideología para movilizar a tu población local. Esto es necesario para conseguir su apoyo y moldear sus percepciones. Esta es también la razón por la que entidades como la Unión Europea y los Estados Unidos han prohibido RT, Sputnik y otros. Necesitan controlar el espacio informativo. Rusia y China hacen lo mismo. Necesitan alinear el pensamiento de la gente. Si las personas en el poder y los tomadores de decisiones empiezan a creer en estas narrativas, puede llevar a un conflicto ideológico más grande. Este conflicto podría volverse imparable. Creo que esta es tu preocupación, ¿verdad? Sí, es cierto. Me preocupa más que estas realidades paralelas exacerben el dilema de seguridad. Podrían potencialmente empeorar la situación. Esto me preocupa más que la intensificación de las creencias ideológicas.
En cuanto a las creencias ideológicas, como mencioné anteriormente, la historia de la Guerra Fría original es bastante esclarecedora. Hay numerosos ejemplos en el comportamiento tanto soviético como estadounidense. Incluso durante el pico de esta confrontación ideológica, los responsables de las políticas demostraron una determinación para ser pragmáticos y prácticos. Por eso creo que el dilema de seguridad es más peligroso que las diferencias ideológicas. Aquí está uno de mis ejemplos favoritos. Recientemente terminé un maravilloso libro sobre la política estadounidense hacia la antigua Yugoslavia durante la Guerra Fría. Es asombroso lo que descubres cuando examinas los matices de cómo evolucionó la política de Washington hacia Belgrado. En un momento, Yugoslavia estaba incluso más avanzada ideológicamente que la propia Unión Soviética. Tito estaba reforzando fuertemente su ideología comunista. Estaba atacando aviones estadounidenses. No solo trataba terriblemente a los diplomáticos estadounidenses en su país, sino también a los empleados yugoslavos de las embajadas estadounidenses. Es difícil imaginar que tales cosas sucedan hoy. Muchas personas dicen que están sucediendo cosas terribles ahora, pero esos eventos pasados fueron aún más impactantes. Unos años después, Estados Unidos se convirtió esencialmente en un aliado de Yugoslavia. Esta es una discusión separada que involucra el no alineamiento y otros factores. Sin embargo, te da una idea de cómo pueden cambiar las cosas cuando los estados se dan cuenta de que la ideología no es beneficiosa. De hecho, a menudo obstaculiza la búsqueda de sus intereses nacionales. Es por eso que no estoy demasiado preocupado por la ideología. Me preocupa que haga que muchas personas pierdan su tiempo. Pero como he mencionado, estoy más preocupado por el dilema de seguridad a menudo mecánico y automático. Esto se debe a que es más difícil de detener. Nos lleva directamente a las consecuencias militares. Correcto. La solución a esto es entender y realmente comenzar a trabajar en el concepto de que mi seguridad está vinculada a tu seguridad. Cuando te sientas seguro, comenzaré a sentirme seguro. Esa es la solución a este problema. Esto conduce a un ciclo positivo. Absolutamente, absolutamente. Además, quiero añadir a esto. La segunda parte de mi argumento explica por qué la nueva metáfora de la Guerra Fría no es útil. Esto se debe a que la estructura del mundo hoy en día es muy diferente. Cuando examinas las discusiones actuales en los medios y entre los analistas, encontrarás que los pensamientos de muchas personas están moldeados por esta nueva metáfora de la Guerra Fría. Están tratando de imaginar cómo pueden contener y disuadir al otro lado. Esto les lleva a un cierto tipo de pensamiento. Sin embargo, la estructura del mundo es diferente ahora. Ya no se trata solo de dos superpotencias. Como mínimo, se está volviendo multipolar. Incluso en el contexto de la política de las grandes potencias, actualmente hay dos confrontaciones principales. Esto podría cambiar, por supuesto. Pero por ahora, una confrontación es entre Rusia y Occidente, y la otra es entre los Estados Unidos y China. Destaco a los Estados Unidos y China debido a la reciente visita de Macron a China. Todavía estamos viendo cómo se desarrolla esto. No estoy seguro de si Macron puede ser nuestro moderno De Gaulle y llevar esta carga más allá. Es demasiado vulnerable en este momento. Sin embargo, si acaso, esto demuestra que incluso en el mundo occidental, existen diferencias estructurales que podrían tener un impacto. Además, es probable que el mundo se esté volviendo más multipolar. Esto no se trata solo de tener potencias regionales que son fuertes y significativas en sus propias áreas. Si consideramos el factor de poder nuclear, estamos en una situación diferente a la anterior. Anteriormente, había 5 o 6, tal vez 7 países, incluyendo 5 potencias nucleares oficiales y 2 o 3 no oficiales. Claramente estamos transitando hacia una realidad diferente, y esto sin duda influirá en los desarrollos futuros. Argumentaría que nos dirigimos hacia una versión nuclear del siglo XIX, con un equilibrio de poderes, esperemos, en lugar de una guerra fría. Y Eugeni, eso fue muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Hablaremos de nuevo pronto.
Como solemos decir, el mundo es extremadamente turbulento. Esto es cierto en el sentido más tradicional y original de la palabra. Espero que haya más oportunidades como esta en el futuro. Gracias por tenerme. Let's hope we come back. Esperemos volver a la estabilidad. Joanny, muchas gracias. Gracias.